Hola a todos, en el video de hoy les voy a explicar cómo determinar el número de oxidación en oxisales. Las oxisales son compuestos ternarios. Esto quiere decir que en su fórmula hay tres tipos de elementos diferentes. La fórmula general es la siguiente: un metal con carga positiva, un átomo central y oxígeno al final de la fórmula. El ejemplo que vamos a estar trabajando en este video es el del sulfato férrico. Como un tip para poder trabajar este tipo de compuestos es que a pesar de que se ve que hay muchos elementos, aquí hay muchos átomos, lo podemos separar en dos partes principales, que sería la parte que tiene carga positiva y la parte que tiene carga negativa. Aquí lo que representa la carga positiva son los átomos de hierro y la carga negativa sería el anión sulfato. Entonces vamos a explicar cómo determinar el estado de oxidación de cada uno de estos elementos. Como les comentaba, podemos separar en dos partes, la parte positiva y la parte negativa. Entonces vamos a basarnos en los subíndices que están aquí señalándonos la cantidad de átomos que existe o de iones que existe en la molécula. La molécula nos está diciendo que en el sulfato férrico hay 2 átomos de hierro y hay 3 aniones sulfato. Recuerden que este 3 que está fuera del paréntesis multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Quiere decir entonces que en la molécula existen 3 átomos de azufre y 12 átomos de oxígeno. Eso es considerando la molécula. Pero entonces si yo quiero considerar solamente el ion sulfato, solamente lo que está dentro, cada ion sulfato tiene un átomo de azufre y 4 de oxígeno. Entonces hay que considerar los subíndices que están aquí señalando la cantidad y voy a hacer un intercambio cruzado. Entonces este 3 que me está señalando que hay 3 aniones sulfato va a pasar para hacer la carga del hierro, y este 2 va a pasar para acá y va a hacer la carga del ion sulfato. Voy a hacer este intercambio de manera cruzada. Quiere decir entonces que este 2 que pasa para acá va a ser un menos 2, porque recuerden que esta es la parte negativa, y este 3 que está señalando 3 aniones sulfato va a pasar para acá como un más 3. Entonces me va a quedar que en esta molécula el hierro tiene un estado de oxidación de más 3 y todo el anión sulfato en conjunto como anión poliatómico tiene una carga de menos 2. Que yo haga ese intercambio no quiere decir que se eliminen los subíndices. Este subíndice me está diciendo que en la molécula del sulfato férrico hay 3 aniones sulfato, y aquí lo que hice fue representarlo ahora con un coeficiente. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es, ahora solamente estoy representando los iones que forman la molécula, no estoy representando la molécula completa. Entonces 3 aniones de sulfato, cada uno con carga de menos 2, y 2 cationes de hierro que tienen carga de más 3. Hasta aquí ya identifiqué el primer estado de oxidación que necesitaba. Hay que recordar también que dentro de las reglas de determinación del número de oxidación, una de las reglas principales nos dice que el oxígeno trabaja con menos 2. Quiere decir entonces que hasta ahorita el único que nos falta determinar es el estado de oxidación del azufre, que sería el átomo central. Entonces vamos a explicar cómo determinar este estado de oxidación basándonos en la información que les acabo de mencionar. El hierro tiene un estado de oxidación más 3 de acuerdo a lo que hicimos aquí anteriormente. Y de acuerdo a las reglas, el oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2. Vamos a representar esta información en una ecuación algebraica, pero considerando todos los átomos que hay en esta molécula. Entonces tengo 2 átomos de hierro, cada uno con estado de oxidación de más 3. 3X, porque X me representa la incógnita que es el estado de oxidación del azufre, que es la que me falta determinar. ¿Y por qué 3? Porque recuerden que este 3 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, quiere decir que yo tengo 3 átomos de azufre y los tengo que considerar a los 3 para determinar su número de oxidación. Después le voy a sumar 12 átomos de oxígeno, que cada uno tiene esta oxidación de menos 2. ¿Por qué 12 átomos de oxígeno? Porque en cada ion sulfato hay 4, pero este 4 lo voy a multiplicar por 3, porque este 3
recuerden que multiplica todo lo de dentro. Entonces es 4 por 3, 12 átomos de oxígeno. Y cada átomo de oxígeno tiene menos 2. Las reglas también recuerden que lo que nos dicen es que la suma de todas las cargas en moléculas neutras debe de ser 0. Entonces esta es mi ecuación algebraica que yo voy a utilizar para determinar el valor de mi incógnita, que es el estado de oxidación del azufre. Entonces voy a resolver y tengo que es más 6 más 3x menos 24 es igual a 0. Voy a empezar a despejar y voy a quedarme con que 3x es igual a más 24 menos 6. 3x equivalen a más 18 y entonces el valor de x sería más 6. Y lo que habíamos dicho que representa x es el estado de oxidación del azufre. Entonces quiere decir que el estado de oxidación del azufre en el sulfato férrico es de más 6. Lo siguiente que yo voy a hacer es verificar o corroborar que estos valores sean correctos y los voy a sustituir estos estados de oxidación que obtuve en la molécula completa. Entonces yo determiné con el procedimiento anterior que el estado de oxidación del azufre es más 6. También determinamos que el estado de oxidación del hierro es más 3 y de acuerdo a las reglas sabemos que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces vamos a sustituir esta información en la molécula y tengo 2 átomos de hierro, cada uno con más 3, 3 átomos de azufre, cada uno con más 6 y 12 átomos de oxígeno, cada uno con menos 2. Todo esto me debe dar una suma de 0. Tengo que más 6 más 18 menos 24 es igual a 0 y llego al resultado de más 24 menos 24 es igual a 0. De esta manera comprobamos que los estados de oxidación que habíamos determinado sí son correctos. Lo siguiente que voy a explicar entonces es una manera diferente que también pueden utilizar. Ustedes van a decidir cuál les parece más sencilla o cuál les parece más práctica, pero las dos son correctas. Entonces, habíamos mencionado que podemos separar la molécula en la parte que tiene cargas positivas y la parte que tiene carga negativa. Y hacemos el intercambio cruzado del valor de los subíndices y llegamos a el valor de la carga del hierro, que es más 3, y la carga del anión sulfato, que es menos 2. Yo me voy a basar en la información de este anión. Ya determiné el hierro, que tiene más 3. Me falta el azufre. Pero entonces, en vez de considerar la molécula completa, yo voy a considerar el anión sulfato, porque recuerden que el anión sulfato existe como anión de manera individual. Puede ser sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de sodio, y siempre va a tener la misma fórmula, la misma estructura. Entonces yo voy a considerar esto y en vez de hacer mi ecuación algebraica considerando toda la molécula, simplemente voy a utilizar el anión sulfato. Hay que recordar que las reglas de determinación del número de oxidación me dicen que en un anión o un catión, la suma de las cargas debe de ser igual a la carga que tiene ese ion. Entonces, aquí la suma nos debe de dar menos 2 porque el sulfato determinamos que tiene una carga de menos 2. Y aquí tengo el ion sulfato. ¿Y por qué solamente estoy poniendo 1? Porque independientemente que yo tenga 1, 2 o 3 aniones sulfato, su estructura y su fórmula va a ser la misma. Entonces yo voy a considerar un anión sulfato individual. Y en un anión sulfato individual solamente hay un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Y sabemos que los átomos de oxígeno trabajan con menos 2. Entonces vamos a hacer nuestra ecuación algebraica. X representa el estado de oxidación del azufre y a eso le voy a sumar 4 átomos de oxígeno que cada uno tiene menos 2. 4 átomos de oxígeno, cada uno con carga de menos 2. Y toda esta suma me debe de dar menos 2. Entonces voy a resolver para x. Tengo que x menos 8 es igual a menos 2. Despejo, x es igual a menos 2 más 8. Y llego al resultado de x es igual a más 6. Si se fijan, llegamos al mismo resultado que habíamos llegado en el procedimiento anterior.
Entonces X igual a más 6 quiere decir que el estado de oxidación del azufre en el ion sulfato que está presente en el sulfato férrico es de más 6. La comprobación la podemos hacer de la misma manera que se explicó en la diapositiva anterior, sustituyendo todos los números de oxidación en la molécula completa para asegurarnos que sea correcto. Entonces, en el estado de oxidación del átomo central ustedes tienen esa opción. Pueden hacerlo utilizando o basándose en la molécula completa o basándose en el anión poliatómico. En este caso, el átomo central es el azufre y podemos utilizar todo el sulfato férrico o solamente el ion sulfato. Lo que tenemos que considerar, lo que tenemos que tener en cuenta, dependiendo de lo que queramos aplicar, cuál método queremos aplicar, es que cuando nos estamos basando en la molécula completa, yo tengo que considerar todos los átomos presentes en la ecuación algebraica y la suma de las cargas debe de ser 0. En cambio, cuando yo solamente utilizo el anión poliatómico para determinar el estado de oxidación del átomo central o en este caso el azufre, yo nada más voy a considerar los átomos que hay en ese anión, independientemente si hay 1, 2 o 3, yo voy a considerarlo como un anión individual y la suma de las cargas siempre debe de ser igual a la carga que tiene ese anión. En este caso es menos 2, pero dependiendo del anión puede cambiar a menos 1, menos 3, etc. Entonces ustedes tienen que decidir cuál método les parece más sencillo, cuál les parece más práctico, pero hay que tener en cuenta estas consideraciones. Eso sería todo por el video, espero que les haya quedado claro y que esta explicación les sirva para sus ejercicios de método redox. Nos vemos en el siguiente video.